Amados hermanos, una vez más, paz a vosotros. Pues como acabamos de hablar, agradeciéndole al Padre Eterno, hermanos, porque en realidad Él es exageradamente bueno, que sus misericordias siempre nos alcanzan, le pidamos o no, le agradezcamos o no, y esto por amor a su santísimo nombre. Él no tiene excusas para cumplir sus promesas a nosotros como su pueblo, hermano. ¿Estamos bien, hermano Napo? Sí, mi hermano. Continúa entonces. Eh, ayer tuve la bendición de estar organizando por un buen tiempo con mi hermano Napoleón todos los trabajos, hermanos, se han realizado. Y bueno, me sorprendí de la cantidad de sesiones que hemos dedicado a, al personaje de Satanás. Pero en la reflexión, pues me parece que ha valido muy bien la pena porque nos ha traído a un conocimiento, pues bastante enriquecedor, de modo que habiéndole dedicado tanto tiempo para beneficio nuestro, no es que se lo merezca, hermanos, sino que nosotros nos merecemos conocer, pues, sus estrategias, sus propósitos y su origen. Ahora vamos a hablar entonces de cómo defendernos de ese personaje que es un ente espiritual juntamente con sus huestes celestiales, hermanos. Sus falsos ministros y su primogénito, que es el falso maestro. O sea, que él está muy bien equipado. De suerte que tiene batallas, muchas batallas ganadas en el campo espiritual, por supuesto, contra los hijos de Dios. Hay personas que están dedicadas a hacer el mal, hermanos, pero hasta eso lo hacen mal el mal. No tienen ni siquiera una capacidad para hacer el mal, aunque están dedicados a ello, como dice la escritura, no duermen hasta no hacerlos caer, hasta no hacer caer a alguien y hacer sus maldades. Pero cuando digo que hasta para eso son malos es porque muchas veces ni siquiera logran sus maldades, ni siquiera logran sus propósitos, porque no saben hacer las cosas. Pero en diferencia que Satanás sí logra en gran porcentaje, por supuesto que no siempre, en gran porcentaje logra sus propósitos, que es la muerte espiritual de los hijos de Dios. Y bueno, analizando la situación, hermanos, pues me doy cuenta que, bueno, pues gran parte de estas victorias de Satanás se deben a que es una lucha férrea, pero desigual. Una lucha en la que no se compara
los poderes de uno y de otro, y tampoco se comparan las armas que ya en parte analizamos para atacar al Hijo de Dios. El propósito de esta serie no es hablar de Lucifer, digo de Satanás, perdón, no es el propósito, aunque va a salir a relucir, obviamente, pero el propósito no es continuar hablando de él, sino de las armas de la armadura que nos ofrece, que pone a nuestro alcance Dios en las milicias espirituales. Eso es lo que vamos a tomar como el siguiente tema, en el sentido de que el propósito del Señor a partir de esta mañana es equiparnos como sus hijos y además como sus soldados, para hacernos unos verdaderos guerreros en el campo espiritual, dado que pareciera que cuando digo una lucha desigual, es porque esas armas que debe conocer todo militar, parece que en el campo espiritual no las hemos conocido y consecuentemente no las hemos aprovechado, como un resultado pésimo en donde el enemigo nos ha derrotado sino en todas, en muchas batallas. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho uso de las armaduras de Dios, no las hemos conocido y no hemos practicado ni al tiro al blanco, ni con ninguna otra arma actual. En el campo de los deportes, la disciplina es exageradamente profesional, hermanos. Ustedes deben, por ejemplo, en el boxeo profesional y aún en el amateur, la disciplina es exagerada en todos los sentidos, en los horarios, en la alimentación y especialmente en el gym. Todos los días tienen que entrenar dentro del gimnasio y aún fuera en el exterior como verdaderos atletas, hermanos. Diario, todos los días, en forma cotidiana, y aún así no se garantiza la victoria en determinado combate. Y así, en todos los deportes. En esta parte, nosotros como combatientes, como soldados del Señor, como guerreros, me parece que esa disciplina no la hemos llevado al cabo. Consecuentemente, nuestro cuerpo espiritual no está fortalecido, no está acostumbrado a la batalla y bueno, pues como quien dice, a las primeras de cambio, el enemigo, pues con una facilidad asombrosa, pues, o no asombrosa, sino resultado de esa debilidad, nos vence. Por eso esta mañana el Señor lo que quiere es empezar a darnos y que conozcamos las armas que Él tiene a nuestra disposición, tanto para que las usemos, pero antes de eso, para que las conozcamos. Porque si en el ejército a los recién ingresados, el capitán,
el teniente o quien esté a frente del batallón solamente les dice, ahí están las armas, y no les enseña a usarlas y no les entrena, pues esas armas se van a quedar inutilizadas. Tienen que conocer las armas, tienen que empezar a practicar y tienen que ser constantes hasta lograr poner la bala en el centro del círculo. Por eso, repito que Dios está muy interesado en que a partir de esta mañana tengamos el conocimiento de cuáles son esas armas y cómo se usan para ser victoriosos, porque son armas de alta gama, ¿sí? No son cualquier arma, son armas exclusivas para el Hijo de Dios. No las va a conocer ni las va a utilizar el gentil ni el indocumentado, ni el ignorante en las cosas espirituales, sino únicamente las va a utilizar y reconocer el Hijo de Dios, porque para él son y porque tiene sus sentidos espirituales habilitados como para poder entender cada mensaje en cada arma que el Señor pone a disposición una vez más, porque esas armas han estado a disposición todo el tiempo en las Santas Escrituras. Así que después de esta pequeña introducción explicando exactamente de lo que vamos a estar tratando, quiero tomar su atención para relatarles una anécdota para simbolizar lo que acabamos de decir. Esta anécdota habla de un adolescente y dice, cuando yo fui adolescente, mi sueño dorado era tener una bicicleta propia, pero las precarias condiciones de mi familia nunca lo permitieron. Se quedó con las ganas. Cuando ya tenía como 16 años, entré a trabajar en una tintorería, ¿sí? Entregando a domicilio la ropa, trajes, ropa ya listos para un nuevo uso, o sea, lavados y planchados. Para ello, el patrón que me contrató, dice este adolescente de aquel negocio, me dio una bicicleta para hacer el trabajo. De pronto pensé que se estaban realizando mi sueño dorado, pero solo en parte porque la bicicleta era de sprot fijo, es decir, de esas bicicletas que no tenían frenos en los manubrios, prácticamente en los pedales, puesto que los pedales giraban sin parar mientras más rápido giraban las ruedas. No eran pedales que estuvieran estables para colocar los pies y empezar a dar, sino que junto con la velocidad de las ruedas iba aumentando la velocidad y girando los pedales. De modo que más rápido daban vueltas la bicicleta, la misma velocidad, perdón, una vez en una bajada, al tomar más y más velocidad, de acuerdo a lo que relata, la bicicleta, la misma velocidad me botó los pies, quedando sin el más mínimo control. Más bien, o todavía peor, que decidí buscar un lugar para arrojarme de la bicicleta y fui a caer cerca de un montón de grava
y me lastimé un hombro y la mejilla derecha. Al conocer el incidente, el patrón que me decía querubín en lugar de mi nombre, me compró un casco de los que usaban los motopolicías de tránsito y o los soldados, y una chamarra corta pero muy acoginada, especialmente de los hombros, con el fin de estar preparado para otra caída. De modo que este ejemplo, esta pequeña anécdota, nos sirve para reflexionar, hermanos. Nos trae a la reflexión que en los medios que Dios nos ofrece para no caer en las manos de Satanás, nos ofrece algunas armas. Cuando digo que volvió a equipar a este adolescente, es porque en la, en la ley de las probabilidades era muy probable que volviera a caer. Por lo tanto, el patrón, pues, previendo y adelantándose a lo obvio, equipó a este joven. En el campo espiritual sucede de la misma manera, porque otra vez en la ley de las probabilidades estamos muy expensos a una nueva caída, porque ese joven, ese adolescente no dejó de trabajar, sino que vio la manera, junto con el patrón, de continuar trabajando. En el campo espiritual, de igual forma, no podemos librarnos de esa batalla, porque Satanás, nuestro enemigo y enemigo de Dios, no va a cesar, no va a cejar de hacer su trabajo. Para eso vino a esta existencia. De modo que, repito, esa ley de probabilidades es altamente en el porcentaje. Aquel se equipó, lo equipó el patrón, pero nosotros tenemos la obligación de equiparnos porque nuestro soberano ha puesto a nuestra disposición esas armas espirituales para que las utilicemos. Entonces, la idea es conocer, saber y conocer el protocolo de utilizar esas armas. Porque en Efesios 6:11 Dios dijo, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. En este pasaje, al hablar el Señor, está diciendo que tomemos, que nos vistamos de toda la armadura de Él que pone a nuestra disposición para que podáis estar firme, de modo que el hecho de no vestir la armadura de Dios es no estar en condiciones, no estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que al no tomar, al no vestirnos de esa armadura, es como si un soldado, como si los soldados, por ejemplo, de David, cuando su ejército estaba en guerra, pues llegaran al combate así, en ropa sport, en ropa informal, y no como debe llegar un militar para defenderse en la cabeza, en el pectoral, en las piernas y en los pies,
pues de todos los peligros que enfrenta. Entonces, por eso el Señor de antaño ha dejado de hace muchos siglos, la forma en que podemos vestirnos para poder estar firmes, quiere decir, para poder combatir cuerpo a cuerpo y obtener la victoria contra las acechanzas del diablo en sus maquinaciones. Porque este ente anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pasaje que conocemos bastante bien, pero que a partir de esta mañana, la intención es, bueno, pues hacer uso. Y si ya hemos hecho uso de parte de esta armadura, todavía mejorar la calidad en las habilidades de este manejo. Porque cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, transmite la idea de permanencia e indica que la armadura de la que estamos hablando debería ser la vestimenta del cristiano. Debería. Ahora digo, debe de ser la vestimenta del cristiano, la armadura que Dios ha preparado para que nos defendamos, no en una parte de nuestra vida, sino durante toda nuestra vida, durante el tiempo o a partir del tiempo en que estamos o somos responsables de la responsabilidad del pecado que se nos presenta al frente. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usan los soldados romanos como una analogía, una semejanza para el sistema de defensa espiritual del cristiano. Y cuando digo cristiano me refiero a ambos géneros. Igual cuando decimos el hombre, nos referimos a ambos géneros. Y afirma que es necesaria esa armadura para que el creyente, como acabamos de decir, se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. Y después del ataque no es botar las armaduras y guardarlas en el armario, sino estar, ¿sí?, listo para un nuevo embate, como aquellos que construían con una mano y con otra con la espada. Usted conoce la anécdota. Pero ¿a qué se refiere cuando dice acechanzas? ¿Será una bendición, como dicen tantos personajes, que este nació como ángel? Porque, repito, no hemos encontrado ninguna evidencia, ni ninguna obra buena, ni siquiera una obra buena que haya hecho sobre su perversa vida. Entonces, acechanzas no se refiere a una bendición, a un cuidado, a una fraternidad, sino que esta es la palabra griega que también se traduce como maquinaciones, palabra que también hemos utilizado. Quiere decir que una acechanza es una maquinación porque alude a una noción de astucia, hermanos, de engaño, tretas y métodos artificiosos. Quiere decir que no duerme maquinando a quien hacer caer otra vez, de sus maldiciones, como la astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos que utilizó desde el paraíso. Nótese desde este principio que no es ningún ente que utilice improvisaciones o que diga, como a veces decimos, ay, no sé,
no supe, yo pensé, yo creí, disculpen, y nos agarra improvisados, sin la armadura que Dios ha puesto ahí a nuestra disposición. No, este no. Este trae, ya vamos a ir viendo todo lo que trae, pero en términos generales trae casco, trae escudo, trae un flechero, trae de todo, hermanos, para acabar con el Hijo de Dios. Las acechanzas de las que estamos hablando, obviamente de Satanás, se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, lo que estamos diciendo, hacia en la longitud y en la anchura, se propaga el sistema de maldad. Es un sistema, hermanos. Si parecido a las bandas de traficantes, tanto de personas como de sustancias tóxicas, que dice que son organizaciones organizadas, hermanos. Tienen una organización tan planeada que muchas veces sobrepasan a las organizaciones gubernamentales y por eso hay tanta maldad, tantas muertes, pero esta gente ha hecho una analogía del sistema de este Satanás, de modo que se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. O sea, lo mismo que hemos dicho, sus huestes demoníacas, les encanta hacer este trabajo y no es una. Cuando dice huestes, habla en plural y una hueste no es de un demonio, es de infinidad de demonios. Con la palabra acechanzas se incluyen todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa y religión falsa en donde entra su primogénito, el falso maestro. Así como todas las trampas y atractivos del mundo. Hasta aquí, nada más imagínense, si no está bien equipado, si no tiene un equipo militar también suficientemente equipado, que no son estas huestes, no son ningunas personas impreparadas ni improvisadas, sino que conocen perfectamente su trabajo y perfectamente hacia quién va. Ahora, en su mente haga una reflexión de todo este campo militar que va contra quien está distraído, con quien está sin equipo, con quien está ocupado en otras cosas, como acabamos de mencionar, que incluyen prácticas inmorales, que incluyen una teología falsa y religión falsa, y que todavía, además de que están dedicados a lo inmoral, como trampas utiliza el enemigo como atractivos del mundo. Obviamente, pues al no estar en el gym espiritual, al no practicar todos los días y en forma constante, pues simplemente el imprevisto es como decían en vocabulario de los jóvenes, es pan comido. Para Satanás, muchos cristianos resultan pan comido porque se los come
así, con una facilidad asombrosa, porque esa fue su condena, hermano. Todos los días te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. No hablando de la serpiente literal, porque ellas comen insectos, comen ratones, comen todo lo que se pueden comer, pero habla de la serpiente espiritual, la cual fue condenada a comer polvo, y el hombre es polvo, y al polvo seremos tornados. Esa fue su condena. Por lo tanto, hace su trabajo de comer polvo reflejado en el hombre. Repito, y o mujer que está prácticamente a su disposición y a su alcance. Ni siquiera tiene que hacer tanto esfuerzo. Por eso hay tantas caídas, hermanos. Así lo demarca 2 Corintios 2:11. Las escrituras se refieren a este maligno como el querubín grande, pero ya analizamos que no se refiere a este tipo, sino que se refiere a la situación de una profecía que se dio en aquel tiempo para los reyes que estaban llenos de soberbia. Este también es llamado como el príncipe de los demonios. Como acabo de decir, tiene sus huestes, pero no es igual a cada uno de ellos. Él es el quien comanda a todos estos principitos, según Lucas 11:15. El Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire, según Lucas 2:2. Dijimos la sesión pasada que efectivamente es el príncipe de los aires, y utilizamos la expresión de que andamos respirando maldiciones, porque por donde te muevas, este es un príncipe que gobierna en los aires. Ese aire espiritual que usted respira, ahí está y está haciendo presencia constante. No es de que diga, me voy de vacaciones, tengo 2 días de descanso, voy a tomar alimentos. No, él está ahora sí, como dice, al pie del cañón, esperando el momento preciso, calculando los movimientos del Hijo de Dios, para que en el mejor momento, a través de sus acechanzas y maquinaciones, asestar el golpe mortal. Así que la Biblia enseña que se opone en todo sentido a la obra de Dios. La obra de Dios está contenida en el plan salvífico, en el plan de salvación, según Zacarías 3:1. Pervierte la palabra de Dios siempre que puede, según Mateo 4:6, y son muchas las ocasiones en que sí puede. Estorba y obstaculiza no nada más al pueblo, sino en especial al siervo de Dios, según 1 Tesalonicenses 2:18. Entorpece la propagación del evangelio, 2 Corintios 4:4, y tiende trampas a los justos, según 1 Timoteo 3:7, y mantiene al mundo sometido a su poder, según 1 Juan 5:19. No pide permiso, hermanos, no pide permiso. Sujeta a su poder al mundo entero, pero en especial se dedica a los hijos de Dios y a los siervos, porque esos somos los que hacemos la voluntad de Dios
Y esos somos los que estamos nominados a la salvación y eso justamente es lo que no quiere. Lamentablemente tengo que suspender un momento, hermanos, se me está descargando la pila. Permítanme, por favor, ¿sí? Aquí está. Se me está descargando. Disculpen. Continuamos, hermano. Justo de lo que estamos hablando, de estos imprevistos, de estos descuidos, es de lo que se aprovecha este demonio. También mencionamos o estamos en consideración de Primera de Pedro 5:8, que leímos que dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿sí? Contra las acechanzas de Satanás. Bueno, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios quiere decir ser austeros, ser serios, ser disciplinados, estar obligados a nuestros deberes espirituales y velad. Quiere decir estar, no quiere decir no dormir, no descansar espiritualmente, sino velar en todo momento en oración. Otra vez, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Muy probablemente ustedes han llegado a ver algún documental de la selva, los leones. Tienen una habilidad, hermanos, y una fuerza en sus extremidades que alcanzan a su presa, aun sea un venadito que tiene también muchas habilidades, cualquier lo alcanza y cuando lo alcanza no llega saludándolo, ¿verdad? Llega con las fauces abiertas a devorar. Aquí nos está haciendo el simbolismo Pedro, en donde nos está diciendo que así anda este demonio como león rugiente. Imagínense el león hambriento y rugiente, lo cual quiere decir que no va a tener consideración de usted ni de mí. Si nos alcanza, nos va a despedazar como lo ha hecho con miles y miles. Así que esa parte, hermanos, en donde dice sed sobrios y velad, dice que una confianza firme en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente puede vivir sin cautela. Confirmando lo que estamos asegurando, hermanos, por lo que voy a repetir, en donde dice una confianza firme en el cuidado soberano de Dios, no significa que el creyente pueda vivir sin cautela. No puede usted quedarse tan confiado porque Dios es bueno, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues sí hay quien, porque aunque Dios está con nosotros, pero sí hay quien contra nosotros por la falta de cautela del cristiano. Hay algo que se llama exceso de confianza, hermano.
Y a eso se está refiriendo esta parte. Hay un exceso, perdonando un exceso exagerado de confianza en que Dios va a ser nuestra salvación. Pero esas armas son para que usted y yo y el cristiano genuino hagamos nuestro trabajo. No es que Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordioso, pues mejor me voy a dormir o a descansar o me voy a divertir. No, el Señor está diciendo que Él ya hizo su parte, poniendo a nuestro alcance todas las armaduras con las que venceremos con facilidad, pero con esfuerzo y con cautela. Por lo tanto, tenemos que ser previsores y adelantarnos a lo obvio, que estando en el campo militar espiritual, obviamente nos va a atacar Satanás juntamente con sus huestes. Eso es lo obvio. Repito, no ha venido a hacer algo bueno, ha venido a hacer toda la maldad y la hace en términos generales bien. Las fuerzas malignas que arremeten contra el cristiano hacen necesario que éste se mantenga siempre, no a veces, siempre alerta y a la defensiva, con una mano en la Biblia, con la Biblia y con la otra la espada, para poder contrarrestar las acechanzas del maligno. Cuando dice habla de vuestro adversario, es un término que alude en griego a un oponente legal en una demanda ante las cortes. Hermanos, cuando dice es un oponente legal, habla de que según lo que ya hemos estudiado y afirmado, claro que es un oponente legal, no es alguien que se saltó a la rueda no, es un oponente autorizado y colocado por el creador. Dios es su creador y Dios le encomendó ese trabajo de probar al cristiano, de probar al Hijo de Dios, para ver si no nada más, porque estarán de acuerdo, creo que conmigo, cuando decimos que en las iglesias no todos los congregados son cristianos, no todos. Por eso la escritura habla del trigo y la cizaña son los no cristianos, pero que están ahí metidos. Caras vemos, pero corazones no sabemos, solamente Dios. Por eso está asegurando que ese adversario, aunque dijimos que ya no estamos hablando de Satanás, no estamos hablando de él como ese personaje, sino estamos hablando de cómo defendernos de este personaje y de que nuestra distracción, nuestra apatía y nuestra negligencia hace pues un trabajo sencillo para el adversario. De modo que este oponente tan es legal que estará de frente en la corte celestial para rendir su trabajo. Ya sabemos que este diablo como león rugiente, es la palabra griega que se traduce diablo, significa calumniador. Pero ¿qué significa calumniador? Significa que es un enemigo malicioso que ultraja, hermanos, y maldice a los creyentes. Algunas ocasiones me he referido a él como un maldito, y es una expresión que se oye muy fea, pero es un maldito.
Y alguien dice, no, pero es que no debes andar maldiciendo. No, yo no estoy maldiciendo, nada más estoy reconociendo lo maldito que es. Así lo dice la escritura, porque, porque maldice y ultraja, hermanos. Ultrajar es una acción de las más humillantes y de las más severas. ¿Cómo es que va a ser un ángel bueno? ¿Cómo es que viene? Si hubiera sido creado un ángel bueno, no tendría la capacidad que tiene. Fue creado maldito. Maldice a los creyentes junto a sus fuerzas internacionales. Siempre se mantiene activo y busca oportunidades para acosar al creyente con tentaciones. Y si no caes, te persigo. Y si no, te hago caer en el desánimo y en la depresión. ¿Cómo no? Claro que sí, tú eres mío, no eres mío, pero te voy a hacer mío. Cuando dice que sus fuerzas internacionales, me trae la memoria que hace algunos años, donde llegamos a residir a Canadá, y en la oportunidad que tuve de propagar el Evangelio, dije, Satanás es internacional. Habla todos los idiomas, entiende todos los propósitos, y aquí está diciendo que lo hace juntamente con sus huestes. No importa qué idioma hable, hermano. No importa qué dialecto hable usted. Todos los entiende. Entonces, tenemos que ponernos a la defensiva, porque significa que es un tipo malicioso, tramposo, metiche, que ultraja y maldice a los creyentes junto, ya dije, a sus fuerzas internacionales, y siempre se mantiene activo y busca la mejor oportunidad o la peor, pero una oportunidad para acosar al creyente distraído con tentaciones, persecución y desánimo. Y cuando dice tentaciones, no se refiere o no nada más se refiere a tentaciones en la carne, hermanos, sino principalmente a tentaciones en el espíritu, en donde, ¿para qué vas hoy? Descansa, tuviste una semana muy pesada, tuviste muchos problemas, quédate, hombre, te hace falta. Y el cristiano dice, ay, sí, sí es cierto, amanecí muy cansado. A ver si en la tarde voy. Por lo pronto, ya perdió la parte matutina que tanta falta le hacía como la armadura de Dios, y por la tarde se quedó dormido. Como estas tentaciones, a estas tentaciones se refiere como un verdadero ultraje. Y si no, léalo con el desánimo y la depresión en Salmo 22:13, Salmo 104:21 y Ezequiel 22:25. Obviamente por el tiempo no nos permite leerlo, pero usted que está interesado en vestir la armadura de Dios, léalo, porque Satanás siembra discordia. ¿Qué creen? Entre la misma familia, hermanos, ¿sí? Siembra discordia como lo sembró en la familia de nuestro Señor Jesucristo, entre sus hermanos y entre sus hermanas, tanto que no le creyeron, cuando menos al principio. Pero peor, es un blasfemo, eh, peca contra el Espíritu Santo, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, de ida y vuelta. Como la mayor blasfemia, acusa a Dios como un mentiroso, como un levantafalsos, hermanos, y a los hombres igual los acusa ante Dios como mentirosos y como levantafalsos.
hará todo lo que le sea posible para arrastrar sin consideración alguna al cristiano y sacarlo de su comunión con Cristo, en la cual está guardado en el hueco de su mano poderosa de Dios, juntamente con Cristo, pues de ahí está haciendo todo su esfuerzo junto con sus demonios para sacarnos del hueco de la mano poderosa de Dios. Hace todo lo que le sea posible para arrastrar al cristiano y sacarlo de la comunión con Cristo. Y cuando digo, y así como del servicio cristiano, y cuando digo todo lo que le sea posible, este no dice, no, es que no es posible, no, es que está muy difícil, ay, qué flojera, ay, no, 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 mañana, y no es el del diablo del mañana, no es el que dice, mañana, a ver mañana qué pasa, a ver mañana qué Dios dice. No, este en el acto, ¿sí? Right now, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque este cristianito distraído, ahorita me lo como buen polvo, traigo hambre. Así que no podemos confiarnos, de modo que usted puede confirmar estas palabras en Job 1, lo conoce muy bien, Lucas 22:3, Juan 13:27 y segunda de Corintios 4:3 y 4 y Apocalipsis 2. En el libro de Job es un gran ejemplo en cuanto a que tiene autoridad y es un enemigo autorizado. ¿O no acaso Dios le dio autoridad y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le mencionó las cualidades y este que es, pero cosa de lo peor, le dijo, bueno, sí, él te obedece y te ama porque le das todo, pero quítale todo y vas a ver cómo no blasfema. Le dijo entonces, le dio la autoridad y lo autorizó para que lo tentara y con el respeto de su vida. A esto me refiero cuando digo que no es ningún espontáneo que se avienta al ruedo así nada más como así, no. Este viene sumamente bien equipado. Las citas que acabo de mencionar pueden confirmar estas palabras, porque además acusa, no a veces, hermanos, todo el tiempo a los creyentes ante el trono de Dios en un intento por convencer a Dios de que los abandone. Imagínense si no será atrevido. Nos acusa de día y de noche para convencer a Dios, hermanos. Si no será atrevido, pero lo que sí tendremos que reconocer que es un ente tenaz, un ente que no deja las cosas a medias, no es mediocre, porque un mediocre es justamente el que deja las cosas a medias. Satanás no deja las cosas a medias, no es un mediocre en su maldad hasta que se come a más de uno. Léalo en Job 1, especialmente en los versículos del 6 al 12 y en Apocalipsis 12:10. ¿Qué estamos afirmando hasta aquí, hermanos? Que no es posible que el creyente, el verdadero original, siga siendo pan comido para el demonio. Miren, ni le cuesta trabajo. Anda viendo a quién devorar y ¿qué creen? Lo encuentra. A veces no se encuentra. Todo esto nos hace pensar que nuestra batalla es espiritual y real. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Imagínense contra quién tenemos la lucha y el cristiano distraído, indocumentado, sin armadura, sin casco, sin coderas, sin rodilleras, pues claro que hasta se ha de reír y de decir, bueno, pobre cristiano, no sabe que ya me lo comí. Esa lucha, hermanos, esa lucha es un término que se usa para aludir al combate mano a mano. En la lucha se pueden usar trucos y engaños, dicen por ahí. En el amor y en la guerra se vale de todo. Y eso es lo que hace Satanás. Se hace uso de trucos y engaños, como lo hizo en el Edén, como lo hacen Satanás y sus huestes todo el tiempo al atacar, para sobreponerse a la tentación engañosa, se requiere de verdad y de justicia. Las 4 designaciones militares describen los diferentes estratos y rangos de esos demonios. No son cualquier cosa, y el imperio sobrenatural de maldad, repito, y el imperio sobrenatural de maldad en el que operan las fuerzas de la oscuridad de Satanás están estructuradas con cierta complejidad para tener un éxito asegurado en sus iniciativas más destructivas. Anótelo, Colosenses 2:15, Primera de Pedro 3:22, porque no estamos peleando con un jovencito, con un amateur, no estamos peleando con nadie más que con un ser espiritual que se la sabe, que cree, de todas, todas se la sabe. Una referencia a las huestes espirituales de maldad posible a las abominaciones más depravadas, como las perversiones sexuales, con todas sus filias extremas, incluyendo el ocultismo. ¿Sí, hermanos? Y la adoración del diablo. El ocultismo, que como engaño, ay, ¿qué tiene, hombre? Vamos a leer los horóscopos. Vamos a ver qué nos dice ahora. Vamos a ver cómo es la suerte de hoy. Eso es ocultismo, y eso es una de las cosas más depravadas que el cristiano o los hijos de los cristianos distraídos no toman en cuenta, engañados al 100% pensando que no tiene nada de malo. De modo, hermanos, que se refiere a todo el dominio de los seres espirituales cuando dice en las regiones celestes, como, como hemos venido asegurando. Por lo que debemos darnos cuenta de que nuestra vida espiritual está bajo mayores peligros que el caminar en una bicicleta, que ya es peligrosa de sprott fijo. Por eso, esta lectura de Efesios 6 nos habla de varios aditamentos que debemos llevar siempre puestos. No hay descanso hasta llegar, amados. Que debemos llevar siempre puestos estos aditamentos para poder estar firmes ante las acechanzas y maquinaciones de Satanás. Aditamentos que veremos posteriormente, porque ya sabemos, y una vez más nos ha recordado la palabra de Dios,
que estamos en extremo peligro y que no podemos ser tan descuidados o que no podemos ser tan confiados en el poder de Dios y no hacer nuestro trabajo. Por eso, para hacer nuestro trabajo, el Señor nos equipa con 5 armaduras que son la cota de justicia, 2, calzados de pies con el evangelio de paz, 3, el escudo de la fe, 4, el yelmo de salud y 5, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no está haciendo uso de estos 5 elementos como armadura de Dios, preocúpese. No duerma el sueño de los justos, preocúpese porque Dios puede endurecer su corazón y entregarlo a las huestes de maldad en las más peores obscuridades que son tinieblas. Preocupémonos, hermanos, preocupémonos porque en todo caso es un alto desprecio al no hacer caso, al descalificar estas armaduras y ni siquiera conocerlas. Esta serie tratará de mostrarle lo que significan, cuáles son, qué es el yelmo de salud, qué es la cota de justicia, qué es la espada del espíritu, y entonces enseñarle, asesorarlo más bien para que haga uso exitoso de esta serie de armas que vistiéndolas no les va a pasar ni una armadura, no se les va a fracturar ni un hombro, ni una rodilla, ni un pie. Van a salir victoriosos porque resistid al diablo y de vosotros huirá. Léalo en Hebreos 11, cómo hicieron huir a Satanás. Pues a mí me gustaría ser uno de esos hermanitos de Hebreos 11 y para eso, juntos hermanos, vamos a conocer y vamos a vestirnos de las armaduras de Dios en tanto el Señor viene por segunda vez. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.